Hola hermanos, hoy quería compartir con ustedes lo que Pedro le compartió a los cristianos de aquella época, que era un mandato del Señor Jesús también. Y quiero que me acompañen a leer unos versículos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4, 5 y 9, que ya leemos. Y dice así la palabra del Señor. Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el 9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y en esta carta de Pedro no está dirigida a nadie en especial como son otras cartas que se han escrito. Pablo escribió específicamente a alguna ciudad o escribió a alguna persona, Juan escribió también a alguna persona, pero acá Pedro, como ustedes ven, en el capítulo 1, versículo 1 de la misma carta que estamos viendo, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Era una carta que fue dirigida en general a todos los cristianos que ya estaban en distintos lugares del mundo conocido, Asia que era muy grande y Capadocia y nombra varios lugares más, que seguramente estaban huyendo de la persecución judía que se había desatado. Y a esos cristianos les dice que son expatriados, personas que no tienen patria, que no están en su patria. Y también en la carta de Pedro que estamos viendo, en el mismo capítulo que leímos al principio, versículo 11, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y acá agrega dos términos más a quien les escribe, aparte de ser amados, como eran sus hijos espirituales, los creyentes, los nuevos creyentes, la nueva iglesia que nacía por formación y voluntad de Dios y de que el Señor Jesucristo le estableció en la tierra cuando Él estuvo. Los llama extranjeros y peregrinos. Y esto es lo que es el pueblo cristiano. Está como extranjeros dentro de la sociedad que vivimos, hablan idiomas que no entendemos, costumbres que nosotros no tenemos, y somos peregrinos, estamos yendo rumbo a la patria celestial. También la Biblia la llama la Jerusalén celestial. Y mientras que vamos de donde estamos a la Jerusalén espiritual y celestial, tenemos que ir por todos lados caminando y peregrinando, no fijándonos nuestros valores, nuestras emociones, agarrándonos a los valores de esta tierra, porque somos peregrinos. Vamos rumbo a la patria celestial. Ahí donde el Señor está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesús, luego de haber muerto y resucitado, estuvo 40 días con sus discípulos presentándose. Y vemos que una de las veces que se presentó, dejó encargada la gran comisión. Vayan hasta lo último de la tierra, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Peregrinos. Ese es el carácter de la iglesia que Dios, a través de Jesucristo, estableció a partir de hace 2000 años atrás. Y palabras finales del Señor Jesucristo, que mientras que estaba en el capítulo 1 de Hechos, creo que versículo 3, Hechos 1:3 creo, que dice que esos 40 días le estuvo predicando o hablando con sus discípulos los deseos finales sobre el reino de Dios. ¿Y de qué tenían que entonces predicar? Sobre el reino de Dios. Una iglesia peregrina que
Eso lo hicieron en forma, por un lado, voluntaria, cuando planificaron los viajes a Asia y los viajes misioneros que tenemos en Hechos de los Apóstoles, más bien dicho el hecho de del Espíritu Santo en realidad, que los llevaba, los impulsaba, los frenaba, o podía ser espontáneo cuando hubo persecución, que salían como bandadas y donde iban, dice la Biblia, que iban predicando el Evangelio. Esa es la iglesia, así nació, así vive hoy, o debería vivir, y no nos tiene que preocupar tanto el tema de que el edificio está cerrado, que la manzana de la Unión Evangélica Argentina Villa Gesell está inhabitada, porque la iglesia está viva, lo hemos visto todos estos días, ya más de 100, que nos venimos comunicando unos con otros por mensajes, hablando por mensajes de WhatsApp, por predicaciones de uno, escuchando, desarrollándonos, porque la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Sos vos, soy yo, latiendo, unos con otros. Eso es así, eso tenemos que recordar. Pero como hacemos énfasis en lo que leímos, que decía Pedro a la iglesia, a todos los hermanos, él nos está llamando y diciendo que Jesucristo ha formado un sacerdocio santo, que somos piedras vivas, vos y yo, que con las cuales Él quiere construir un edificio, una casa santa, no un edificio fijo que va a ser destruido y quedará acá en la tierra cuando Él venga. Y vos y yo y toda la congregación y nuestra comunidad cristiana y la suma de todas las demás iglesias que estamos en Gesell, estamos construyendo una vida espiritual, un edificio espiritual con piedras vivas que somos vos y yo. Y cada uno de nosotros nos aclara el Señor Jesús hace 2000 años que hemos sido llamados a ser sacerdotes. Y no solamente como en el Antiguo Testamento, que eran solamente varones, dice en el Nuevo Testamento, ya que no hay varones ni mujeres, ni griego ni exítan, o sea, el llamado es para todos, cada uno donde está. Y es muy interesante que Dios no cambia, no muda su forma de pensar ni de ser. Entonces es muy interesante ver cuál era la manera de pensar que Dios tenía de lo que era un sacerdote para él. Y esto lo vemos en Levítico capítulo 8, que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, que ustedes lo pueden ver, pero vemos que en ese caso, no es el que leímos hoy de Pedro, en ese caso solamente eran una familia, que era la de Aarón, la que eran descendientes de la tribu de los levitas, que habían sido llamados, separados para ser sacerdotes. ¿Cuál era la función del sacerdote? Era presentarse a sí mismo ante Dios y presentar al pueblo que él representaba también después ante Dios una vez que se ha limpiado, reflexionado y pedido perdón, limpiado por su sangre y por su Espíritu Santo, ahora nosotros también. Y entonces no solamente se presentaba, sino que al presentarse recibía palabra de Dios, y ese sacerdote que estaba de espalda al pueblo presentándose a Dios, ahí se daba vuelta y entonces lo que había recibido el Señor lo entregaba al pueblo. Esa era la figura en ese tiempo y con esas características. Y bueno, Dios no estaba en sus programas hacer un edificio. Él hizo el tabernáculo y donde se movía el tabernáculo, ahí se movía el pueblo. Y la presencia estaba con ellos. Pero bueno, con buenas intenciones, David quiso hacer un lugar especial, un templo, que fue construido por mano de Salomón después. Y ahí empezó a cambiar la cosa para nosotros también. Y sumado que la Iglesia Cristiana Católica hizo todo como un culto hasta el día de hoy de los edificios y de las cosas, vemos que ha influido muchísimo en nuestra cultura occidental, el edificio. Pero vuelvo a repetir, dice que el Señor busca en nosotros piedras vivas para construir un edificio espiritual. Y esas piedras vivas son a través del sacerdocio tuyo y mío. ¿Y cuáles eran esas exigencias del Señor en el Antiguo Testamento para aquellos que iban a ser sacerdotes? Bueno,
En primer lugar, aparte de ser de la familia de Aarón, como dice ahí en el capítulo 8 de Levíticos, vemos también que la primera acción que hacían era un lavaje externo. Bueno, todo esto es una simbología, como vamos a ver, eran símbolos que... ¿Por qué ese lavaje externo si no había un lavaje interno espiritual de cada uno de ellos? No tenía mucho valor. Luego eran rociados con la sangre de un cordero, que era matado para ese solo efecto. Él y las vestiduras que había, demás. En tercer lugar, eran vestidos con túnicas de lino fino y resplandeciente. Esa vestidura iba acompañada con un cinto y como parte de la indumentaria también tenían un turbante, que muchas veces y a lo largo aún hoy en los judíos practicantes es señal de sujeción a Dios. Y parte de esa vestidura del sacerdote eran que eran ungidos con aceite, y hemos visto algunos salmos que decía que el aceite bajaba por la barba de Aarón y llegaba aún hasta el borde de sus vestiduras. Y también la última etapa era la consagración. Y esto tenemos que hacer un paralelo con nuestras vidas. Nosotros tenemos que haber sido lavados de nuestros pecados, perdonados y limpiados profundamente por la sangre de Jesucristo. Dice, sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado, no hay limpieza. Y como hablaban con Pedro cuando no se dejó limpiar los pies, ustedes se acordarán de esa escena con el Señor Jesús, es necesario también que con las cosas cotidianas nosotros nos ensuciamos y debamos ser lavados, como le dijo el Señor Jesús, por la palabra. Y cada día, hermanos y hermanas, tenemos que volcarnos a la palabra, a la mañana, a la tarde, cuando podamos. Qué bueno es arrancar con la palabra, pero bueno, si la situación no da, en algún momento del día, hoy tenés tu celular, la palabra la podés ver en cualquier momento y tiempo. La palabra que te hable a vos, y eso te va a ir limpiando de las cosas que se van pegando en el diario vivir. La limpieza profunda fue hecha por la sangre de Cristo y ha sido llamado sacerdote. Y como parte de eso ha sido vestido. Y si leemos el Apocalipsis, vemos que la vestidura en Apocalipsis 19:8 dice que son las rectas conductas de los santos. O sea que es la recta conducta de vivir nosotros. Podemos decirlo a palabras de hoy, es el buen testimonio que nosotros entregamos a los demás. Y esa es la vestidura que cada hijo de Dios debe tener, y como sacerdotes y sacerdotisas tenemos que tener esa vestidura, estar limpios cada día por la palabra y presentarnos con esas vestiduras de las buenas conductas. Ustedes habrán escuchado esa frase que se la atribuyen a distintas personas de la historia, padres de la iglesia, que dice, predica, predica, predica y si es necesario habla. ¿Qué quiere decir? Que lo que tiene que predicar son nuestras buenas actitudes, nuestras buenas acciones. Y eso es lo que tenemos que también hacer y también predicar cuando así corresponde. Después dice que fueron ungidos con aceite. Y nosotros hemos sido ungidos con aceite el día que fuimos lavados profundamente con la sangre de Jesucristo. Y no solamente hemos sido ungidos con el Espíritu Santo que representa el aceite, sino que hemos sido sellados. Y en ese sello viene la parte final de la consagración. Hemos sido separados. Porque una cosa cabe aclarar. Yo puedo decir yo me consagro. ¿Qué quiere decir? Yo es algo sagrado, lo voy a apartar para Dios. Pero el que realmente consagre y acepte y separa y lo deja como para que sea algo santo, es Dios mismo. Uno puede tener la intención, pero Dios consagra. Pero cuando sos sellado con el Espíritu Santo, Dios te ha consagrado. Y hermano, hermana, como sacerdote, te ha consagrado con el Espíritu Santo. Y tenemos la promesa esa, que Él va a estar con nosotros y en nosotros hasta que Él venga. Y dentro de este rito que había, o ceremonia en Levítico para los sacerdotes, había algo también simbólico, que
los sacerdotes tenían que poner sus manos en el cordero en el momento que iba a ser sacrificado, y era un símbolo como que en el cordero se descargaban y se volcaban todos nuestros pecados para ser limpios. Y esa sangre era tomada en ese momento y puesta, como dice ahí el relato, una gota en el lóbulo de la oreja, otra gotita en el dedo gordo de la mano y otro en el dedo gordo del pie, para ser más claro, y daba una expresión, un simbolismo también que lo podemos aplicar como una ilustración para nosotros, que estaba buscando la santidad en esa consagración, que separemos nuestros oídos. ¿Qué voces oímos? ¿Qué oímos? Oímos cosas que son de la filosofía de este mundo, voces son de Satanás, cosas que afectan y ensucian nuestra alma, o escuchamos la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, su palabra hablando a nosotros. Consagremos lo que oímos y junto con eso lo que vemos también. Después podemos decir que el símbolo de la gota de sangre en el pulgar de la mano derecha es justo uno de los miembros que usamos mucho. Con ello nos movemos, amasamos, alcanzamos, acariciamos, lavamos, curamos, trabajamos. Y el Señor nos está llamando a que consagremos nuestras manos, a ponerla en el arado, todos los días. Y cuando estás llamando sacerdote, no estás llamando que seas pastor o misionero, puede ser, pero estás llamando que seas sacerdote en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en el lugar de influencia de tu barrio, en donde estés, mientras que vas hacia la patria celestial, como peregrinos que somos, tenemos que llevar el mensaje. ¿Cómo empezaba ahí en Pedro? Él nos llamó, dice, como piedra, en el versículo 5 nos llamó como piedras vivas para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y para que, como dice el 9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz. Y lo mismo tenemos que anunciar nosotros. Tenemos que rescatar por medio de nuestra palabra y utilización, que a la obra la completará el Espíritu Santo, a aquellas personas que están en tinieblas, que pasen al reino de la luz. Es muy claro eso. Dios ha venido a buscarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz. Y ese es el ministerio que tenemos como peregrinos, como iglesia errantes. Los peregrinos no estaban en un lugar, no eran sedentarios de estar en un lugar. En estos 2000 años han transformado una iglesia sedentaria, que la iglesia existe sedentariamente cuando están en las cuatro paredes y después, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa cuando no estamos como iglesia en esas cuatro paredes? ¿Está la iglesia como peregrina? ¿Estamos como sacerdotes en todas partes de este pueblo de Villa Gesell, en nuestras familias, en el trabajo, mientras andamos? ¿Estamos con nuestras manos que han sido consagradas, sirviendo al otro, dando una mano, alcanzando una vianda como se está haciendo, ayudando al vecino, levantando al caído, acariciando al que tiene una necesidad afectiva? En todas estas cosas estás actuando como sacerdote del Señor. No lo tomes como que tenés que estar en un púlpito, porque el Señor no estuvo en un púlpito, Él mismo se sentó, abrió el rollo y lo leyó. Hay algunas cosas que se han en estos 2000 años hecho como un dogma que por ahí no lo son, pero vos ¿dónde estás? Por ahí tu púlpito es tu mostrador en tu negocio, tu púlpito es la mesa de tu casa con tu familia, tu púlpito es tu computadora donde estás trabajando y también das testimonio de que no solamente sos buen trabajador, sino también cuando vos estás en tu computadora o en tu teléfono con las redes, estás dando testimonio y reprendiendo también a las falsas filosofías y contestando con coraje, elevando y dando mensajes del Señor, escuchando mensajes del Señor, escuchando canciones elevadas a Él y sumándote a esas cosas. Y eso es la limpieza, el estar vestidos,
la unción del Espíritu Santo, la consagración, que debe ser constantes, ya que el servicio nuestro como sacerdotes es constante. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que trabajar o servir 7 días de la semana, 24 horas. Estaban a disposición completa, siempre. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Estás durmiendo? ¿Te llamaron? ¿Hay una necesidad? ¿Tu familia? ¿Tu vecino? Ahí es donde vos sos los ojos y la mano del Señor. Sos un sacerdote del Señor. Sacerdote para presentarte vos, para presentar al vecino que está con una dolencia o una angustia, para presentarlo al Señor, para recibir del Señor la palabra que le va a dar aliento, esperanza, fe y con el poder de Dios para que esa oración se cumpla. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nos queda algunos interrogantes de decir, ¿no estamos cumpliendo esto? Bueno, la mala noticia es que el problema somos nosotros, porque el llamado es individual. La buena noticia es que la solución está en nosotros, en cada uno. ¿Qué vamos a hacer a este llamado del Señor que hizo hace 2000 años? A ser sacerdotes del Señor, a ser sacerdotisas del Señor, a alabarnos cada día con su palabra, a presentarnos con vestiduras que son las buenas acciones, el buen testimonio, que los demás vean las buenas obras, a hablar con la unción del Espíritu Santo y con la guía del Espíritu Santo, a estar consagrados, que es sinónimo de santidad, de apartarnos cada día de las cosas, de la filosofía de este mundo y de las costumbres. Está esa ilustración que me viene, que es muy buena, que cuando estamos en la oscuridad podemos estar con una vestimenta llena de manchas que no la vemos porque estamos en la oscuridad. Pero a medida que nos arribamos a la luz, cuando estamos en penumbra ya vemos las manchas más grandes. Y cuando venimos a plena luz vemos hasta las manchitas más chicas. Así tiene que ser el proceso nuestro, de que cuando estamos muy cerca de la luz, muy cerca del Señor, podamos ver hasta los detalles más chicos de nuestras manchas, para ser limpiados por Jesucristo, por su sangre derramada, por su palabra, para que podamos los demás ver vestiduras santas, limpias también. Y el Señor Jesús va a venir y va a venir pronto porque cada vez se cumplen más sus promesas, que lo vemos, y Él viene a buscar una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Y en Apocalipsis también dice, vos necesitas comprar vestiduras de lino fino a una de las iglesias. Y bueno, ¿cómo estamos nosotros en ese sentido? ¿Qué les parece que como parte de nuestra función como sacerdote, que es reflexionar en nosotros mismos, cómo estamos con esto ante la palabra del Señor y ante el Señor? Este día que es una de las funciones del sacerdote, orar por sí, limpiarse, prepararse, como lo hacía en el Antiguo Testamento, purificarse, presentarnos, chequearnos con el espejo de la palabra para que nos limpie, presentarnos junto con nuestra familia y con nuestros hermanos, ahora con todos los motivos de oración que vamos a compartir y orar también, y después a cada uno cuando Dios le esté dando palabra, al leer la palabra, al escuchar, al sentir en su más profundo ser, que pueda volcarlo en los demás. No tenés que tener un púlpito, tenés que tener alguien a tu lado para transmitirle lo que el Señor quiere decir. Dios nos bendiga, Dios obre en nosotros cada día y pueda transformar las palabras en acciones.